Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estarnos acompañando este día miércoles, 1 de julio del año 2020. Encantado de la vida de que nos estén acompañando a través de las redes sociales, siguiendo con la serie del pecado y las consecuencias. Hoy vamos a hablar acerca de experimentar el perdón parcial. Hablando del perdón parcial, vamos a usar la historia de David cuando cometió pecado y tuvo relaciones con una mujer casada. Después, para cubrir su pecado, mandó asesinar al esposo de ella y después la trajo a su palacio. Y la Biblia dice en 2 Samuel 11:27, pero al Señor Dios no le agradó lo que David había hecho. A través del profeta Natán, Dios le envió decir a David, 2 Samuel 12, 9 y 10 dice, ¿por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? Has asesinado a Urías, usando a los amonitas para matarlo, y te has apoderado de su mujer. Puesto que me has menospreciado al apoderarte de la esposa de Urías para hacerla tu mujer, jamás se apartará de tu casa la violencia. Continúa la lectura en el versículo 11 y 12 de 2 Samuel 12, dice, voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia, y en tu propia cara tomaré a tus mujeres y se las entregaré a uno de tu familia, el cual se acostará con ellas a plena luz del sol. Si tú has actuado en secreto, yo voy a actuar en presencia de todo Israel y a plena luz del sol. La sentencia de Dios. Todo eso se lo estaba dictando. Merecía la muerte, pero la Biblia dice en 2 Samuel 12:13, Dios te ha perdonado y no vas a morir. Mientras David estaba pasando por esa situación, porque la conciencia no lo dejaba tranquilo, él sabía que había hecho cosas malas. Y el Salmo 32, 3, 4 dice, mientras no confesé mi pecado. David estaba pasando por remordimiento. La conciencia no lo estaba dejando tranquilo. Dice, mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. Pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Estaba pasando las noches en vela. Se sentía enfermo porque el remordimiento no lo dejaba tranquilo. Lamentaciones 1:20 dice, mira Señor mi angustia, siento que me estalla el pecho, el dolor me oprime el corazón cuando pienso en lo rebelde que he sido. El hijo pródigo también pensaba igual que David. Dios no actuaba en su corazón mientras estaba pensando lo bueno que era Dios. Mientras la persona tiene remordimiento, ahí trae el remordimiento, no pasa nada. En Mateo 27:3 dice, Judas, al ver que habían condenado a Jesús, tuvo remordimientos y fue y se ahorcó. La persona está pasando por remordimientos y por eso está en angustia, está en depresión, con pensamientos suicidas, porque el remordimiento, la conciencia no lo deja tranquilo. Mientras la persona esté en remordimiento, se está sumiendo y se está sumiendo. Algo muy diferente es el arrepentimiento.
En Salmo 38, 18 dice, voy a confesar mis pecados, pues me llenan de inquietud. Mientras la persona no confiese sus pecados, mientras la persona no se arrepienta de lo malo, cada día más y más, las noches en vela, depresión, angustia, pensamientos suicidas, porque la persona siente una separación de Dios. Salmo 32, 5 dice, pero te confesé sin reserva en mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Otra vez. Pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Salmo 32, 5. David experimentó el perdón de Dios cuando se arrepintió. La Biblia dice en Proverbios 28, 14, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. La persona tiene que confesar el pecado. El arrepentimiento es cuando la persona está confesando el pecado. Mientras la persona esconde su pecado, no vas a poder prosperar. Vas a estar en angustia, en depresión, pensamientos suicidas. Tienes que arrepentirse. Judas sentía remordimiento, pero no se arrepintió. Hay una diferencia. El arrepentimiento es quien lo confiesa y lo deja. Una persona que confiesa pero no lo deja es una persona que está pasando por remordimientos, pero no se ha arrepentido. Todavía está enamorado del pecado. El Salmo 32, 1 dice, feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Y muchas veces, ahí terminamos la historia de David. Y le hacemos entender a la iglesia, muchas veces, de que la persona puede continuar en pecado, y en pecado, y en pecado, haciendo cosas malas. Al cabo Dios nos perdona. Y parecería algo muy bonito. Entonces, ¿cuál es la lógica de vivir una vida en santidad? Lo que muchas veces no le enseñan a la iglesia es las consecuencias del pecado. En Éxodo 22, 1, Dios había dicho, cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Y muchas veces nosotros estamos pasando por situaciones difíciles. Esas son consecuencias del pecado. Dios nos perdonó. David sintió el perdón de Dios, pero Dios ya le había dictado la sentencia. Le dijo a Dios, el hijo que vas a tener con Betsabé se va a morir. Entonces Betsabé tiene el niño y está enfermo. Y David entró en ayuno y oración. Entonces van y le dicen, David, tu hijo murió. David se levantó, se lavó la cara y pidió que le sirvieran de comer. Los sirvientes de David se quedaron maravillados de viendo aquella actitud.
y le preguntaron, ¿por qué cuando el niño aún vivía, ayunabas y orabas, y ahora que el niño ha muerto, te levantas, te lavas la cara y vienes a comer? Dijo, cuando el niño aún vivía, esperaba yo que Dios le fuera a perdonar la vida. Pero ahora que ha muerto, dijo, ¿qué caso tiene? Yo voy a él, mas él no viene a mí. Y Dios le había dicho también que la violencia nunca se iba a desaparecer de su casa por el castigo, por aquello que había hecho. Amón, uno de sus hijos, deshonra a su media hermana Tamar. Después, Absalón mató a Amón porque violó a su media hermana. Absalón resultó muy rebelde y se acostó con las concubinas de su padre a vista de todo Israel. Lo que David había hecho en secreto, Dios lo estaba manifestando en público. David experimentó el perdón de Dios, podía sentir la presencia de Dios, pero también aceptó las consecuencias. Y muchas veces nosotros no queremos aceptar las consecuencias de Dios. La Biblia dice en Gálatas 6:7, no se engañen ustedes, nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra se cosecha. Después, Joab, el jefe del ejército de David, el que mandó matar al esposo de Betsabé, mató a Absalón. Eso le trajo mucho dolor a David y lloraba por él. Era un hijo malo, pero lo amaba. Todo eso era consecuencia del pecado de David. Después, a Adonías, otro hijo de David malo, que le quiso dar un golpe de estado, fue muerto por Benaía. Todas esas consecuencias vinieron a raíz del pecado. Yo vivo enfermo, pero vivo contento. El doctor me dice, aunque no me lo digas, Adán, esta enfermedad es fruto de la mala vida que llevaba. Dios me perdonó. Siento un gozo y una alegría en mi corazón, pero acepto las consecuencias. Tenemos un Dios grandioso, pero también es un Dios celoso. Dios nos ama mucho. El apóstol Pablo estaba en la cárcel y decía, he aprendido a disfrutar la vida cualquiera sea mi situación. Acá el corazón, siento un gozo y una alegría. Acepté mi situación. Dios me perdonó. Envió a su Hijo a morir por mí. Y siento un gozo y una alegría y bastantes ganas de vivir. Acepto mi situación. Acepto las consecuencias. Y al igual que todas las personas, paso por situaciones difíciles. Y trato de no quitar la vista de Dios. En 1 de Timoteo 1:14-15, me gusta mucho porque me identifico bastante, dice, pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús.
Dios me dio un espíritu de poder. Cuando Dios le dijo a Josué, levántate, te he dado toda la tierra que puedas pisar con tus pies, y nadie te podrá hacer frente. Dios nos ha dado un espíritu de poder y no de cobardía. Todos los días me levanto y no miro las circunstancias. Por los ojos de la fe me concentro en la abundancia junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. El apóstol Pablo continúa, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Era de lo peor. La sociedad me tenía marcado de lo peor. Y sentía remordimiento, igual que el hijo pródigo, igual que David. Pero cuando confesé mis pecados y me aparté, el Espíritu de Dios entró en mí. Primera de Timoteo 1:16 dice, Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. El peor de los pecadores. Y si Cristo pudo mostrar su infinita bondad, misericordia y generosidad en mí, termina el versículo 16 diciendo, así vengo a ser ejemplo para los que creyendo en Él recibieran la vida eterna. Dios perdonó todos mis pecados. Las consecuencias las vivo día con día. He aceptado mi situación. No busco ir en contra de la corriente. Acepto la gracia de Dios. Acepto el amor de Dios. Y por la fe soy más que vencedor. Todos los días me levanto con muchas ganas de vivir. Porque Dios tiene grandes cosas para mí. Amo la vida. Amo a Cristo. Dios tiene muchas cosas buenas para todos nosotros. Acepta las circunstancias. Acepta las consecuencias. Échate agua en la cara. Levántate. Dale gracias a Dios. Y aprende a vivir por la fe. No te concentres en el problema, porque te vas a hundir. Alaba y glorifica a Dios. Apártate del pecado. Experimenta el perdón de Dios, pero también acepta las circunstancias. Acepta las consecuencias. Y muchas veces no gozamos de la vida porque no queremos pagar las consecuencias. Acepta. Acepta las consecuencias y vas a aprender a gozar y a disfrutar la vida. Porque tenemos un Dios que nos ama mucho, que pudo enviar a su Hijo a morir para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por haberme escuchado. Ojalá que este mensaje haya sido de bendición. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por las bendiciones, gracias por el perdón, Señor. Gracias por poder aceptar las consecuencias y poder disfrutar la vida. Bendito Padre Celestial, tú eres el Dios de la gloria. Ayúdanos a seguir adelante. Que esta enfermedad de pandemia desaparezca. Señor bendito, Señor Jehová.
Tú sabes todas las cosas y tú nos pones a prueba, porque quieres ver qué hay en el corazón. Gracias por ese gozo y esa alegría que podemos proyectar, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Sin ti, Señor, es imposible gozar y disfrutar la vida. Bendito Padre Celestial, te alabo y glorifico por tanta bendición. Ayuda a todas las personas, que los que no te conocen, Señor, puedan experimentar ese poder de tu Espíritu Santo. Señor bendito, Señor Jehová, te alabamos y glorificamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Échele ganas a la vida, cuídese mucho, trate de seguir las reglas establecidas por las leyes. Cuídese mucho, échele ganas a la vida, disfrútela y gócela con lo poquito o mucho que Dios le da. Bendiciones.